SEMTA presenta Transformando Conflictos. Querido amigo, querida amiga, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Transformando Conflictos y hoy con un tema que yo sé que a todos les preocupa, el tema laboral. ¿Cómo estamos con los conflictos laborales? ¿Cómo estamos cuando no aguantamos más a nuestro jefe? ¿O cómo está el jefe cuando no aguanta más a un empleado? Cuando surgen conflictos graves, y vamos a ver un poco dónde surgen los conflictos, qué podemos hacer al respecto, qué tenemos que tener en cuenta. Está con nosotros el abogado, doctor en Derecho, Alejandro González Barrios. Muy bienvenido. Un gusto, don Robert. Gracias por la invitación, y este es un tema muy importante a entablar porque existen varios conflictos que empiezan, ¿verdad?, por una mala interpretación o por falta de información. Asimismo, por eso queremos hoy dar algunas informaciones que ayuden para resolver eso. Estamos de vuelta enseguida después de la pausa. Aleluya. Bueno, aquí con el abogado doctor Alejandro González Barrios, ¿cómo es con los conflictos laborales? ¿Por qué surgen? Y bueno, básicamente surge, don Robert, por falta de comunicación, falta de formalización, menoscabo a la dignidad, en este caso del trabajador, y digamos de parte del empleador, falta de reciprocidad. ¿Verdad? Yo quiero enfocar esto desde un enfoque, hasta si se quiere, supra al derecho, en el sentido de que existen normativas fijas en el Código Laboral que establecen los derechos que tiene un empleador, un trabajador, cuáles son las limitaciones contractuales, pero a mí me gustaría enfocar desde un enfoque más, hasta si se quiere, filosófico. Mirando desde arriba el tema. Claro, sí. Mirando de arriba, porque conforme a mi experiencia, se llegan a conflictos de carácter laboral debido a 4 factores fundamentales que están concatenados, ¿verdad? La primera... ¿Cuál sería el primero? Claro, para citar, ¿verdad? Sí. Citar y después vamos a desarrollar. La primera, citar el menoscabo de los derechos laborales por parte del empleador para con el trabajador. La segunda tiene que ver con la falta de formalización de la relación laboral, que tiene que ver con la parte contractual. Que no está todo en orden, los documentos, etcétera. Que después hablaríamos de eso. La tercera, que tiene que ver con la falta de conocimientos de derechos y obligaciones de ambas partes. Porque tanto el empleador como el trabajador tienen sus derechos y sus obligaciones. Y la cuarta es la explotación a la necesidad o el abuso de confianza. Abuso de confianza. Ok, vamos a comenzar con el primero. ¿A qué se refiere? Y el primero básicamente se refiere a las limitaciones, a los derechos que se le tiene que reconocer a los trabajadores. Hay derechos mínimos que el Código Laboral, en este caso, exige que se le reconozca. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, ¿verdad?, la libertad contractual, la libertad que uno tiene de aceptar o rechazar un empleo o de renunciar. Y hay derechos, derechos que el Código Laboral exige que se deben respetar y que en nuestro medio habitualmente no ocurre. Yo creo que es por desconocimiento, y también tiene que ver con el cuarto factor que vamos a hablar, que es la inexperiencia. Por ejemplo, hay veces que no se respetan las vacaciones remuneradas, ¿verdad? Es normal, hasta si se quiere decir lastimosamente. Hay veces que no se paga en tiempo y forma. Hay tiempo que hay veces que el aguinaldo no se abona en diciembre, se abona en enero, febrero, se prorratea. Existen embargos que la ley no los permite, ¿verdad? Y cuestiones así que tienen que ver con abusos, ¿verdad? Pero, francamente, el Código Laboral en su artículo 3, por ejemplo, dice que ningún derecho reconocido a favor del trabajador
es expuesto a renuncia, transacción o limitaciones. O sea que el trabajador, significa eso? que el trabajador no puede renunciar a sus derechos. Ah, para que no le puedo presionar como empleador de que renuncie a eso, me firme algo y entonces no tengo que darle vacaciones. De hecho, dentro de esta jurisdicción, Sí. cualquier contrato que indique ese tipo de cláusula es nulo. O sea, no tiene validez. Y la nulidad incluso es parcial, en el sentido de que de 12 cláusulas, si una de las cláusulas establece una cuestión así limitativa, esa parte es nula y el resto sigue vigente. Por ejemplo, esa es una particularidad que existe en el derecho laboral. El artículo 4 también dice que no se puede establecer derechos y garantías por lo mínimo a lo que establece la ley. Por ejemplo, si la ley dice que tenés que trabajar hasta 8 horas diarias o 48 horas semanales en horario diurno, no se puede establecer más tiempo, salvo honrosas excepciones. Por ejemplo, ¿verdad? Que son cargo de confianza, por ejemplo, las horas extras que están debidamente tipificadas o establecidas en el código. Pero no puedo con un sueldo normal, común y corriente decir, bueno, en mi empresa tienen que trabajar 52 horas. 52 horas, ¿verdad? Y en nuestro país, lastimosamente, ocurre ese tipo de situaciones, ¿verdad? Donde hay personas que trabajan 12 horas al día, no tienen descanso. No se respeta el horario del almuerzo, etcétera, 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 ¿verdad? El artículo 10 del Código Laboral dice que no se considera válido ningún contrato, pacto o convenio sobre trabajo en lo que se estipule el menoscabo, sacrificio o pérdida de la libertad personal. ¿Qué puedo hacer como empleado si estoy en una situación así? Que yo me doy cuenta que mi empresa no está cuidando mis derechos. Bueno, generalmente lo que la ley establece y los abogados asesoran es la denuncia. Pero personalmente, don Robert, conforme a mi experiencia, ¿verdad? Puedo decir que entrar en conflictos laborales de esa naturaleza, denuncias ante el ministerio, y recurrir a la justicia no lleva a nada bueno y saludable, ni por parte del empleado, ni por parte del empleador. Necesita mucho dinero, mucho tiempo. Primero genera un estrés innecesario. Claro. Segundo, ¿verdad? Por más que uno de repente haga valer sus derechos, genera un estrés porque son juicios que llevan su tiempo, llevan su costo. Y aparte, ¿verdad? Como estamos en un país tan relativo en cuestiones jurídicas, hasta puede desembocar en injusticias, ¿verdad? Yo quiero aclarar, porque muchas veces se habla siempre a favor del trabajador, y por cierto el código se hizo para defender al trabajador y proteger, ¿verdad? Y después quiero hablar un poco de eso, si tenemos un poco de tiempo. El hecho de que el trabajador muchas veces no es recíproco con el empleador y por eso también ocurren problemas. Por ejemplo. ¿A qué me refiero? El trabajador se conforma con su salario, trabaja en su tiempo, pero no da todo lo que puede dar como trabajador. No reúne las expectativas. Porque un buen trabajador, y por lo menos a mí me pasó, ¿verdad?, tocar esos casos, a un buen trabajador nunca se le despide. Por lo menos yo no tuve casos así, donde el empleador por deporte le despida al trabajador que es bueno. Generalmente los casos que a mí me tocaron fueron trabajadores que no obedecieron las reglas, ¿verdad? Que abandonaron, no comunicaron sus ausencias, ¿verdad? Incurrieron una serie de faltas, incluso las cuestiones personales trasladan a las empresas, ¿verdad? Ocurre este tipo de situaciones que lastimosamente desemboca en una desvinculación, ya sea justificada o injustificada, ¿verdad? Por eso es que yo considero que en lo posible hay que tratar de llegar a un buen acuerdo con el empleador y no recurrir a las denuncias ni nada parecido, porque eso no lleva a nada saludable, ni por parte del trabajador ni por parte del empleador. Y para eso es importante conocer sus derechos, conocer los derechos de la otra parte también, y negociar, entonces reunirse para hablarlo. Claro, y de entrada, ¿verdad? Cuando uno inicia sus relaciones laborales, tiene que aclarar los puntos, porque estamos también en un medio
donde el trabajador acepta el trabajo en las condiciones por necesidad, ¿verdad? Sí, Por cuestiones familiares, y de repente en medio de la relación quieres cambiar las reglas de juego previamente establecidas, ¿verdad? Eso también se debe hablar de entrada, ¿verdad? Es muy difícil porque en este país, en esta época, recién se está empezando a formalizar el tema laboral. Anteriormente existía un pensamiento, don Robert, del empleador particularmente: cuando menos documentados mejor estamos. Y eso es una falacia, es una mentira. Vamos a seguir enseguida profundizando en ese tema, porque hay algunos temas que tenemos que tocar todavía, pero ahora una breve pausa y ya regresamos. Aleluya. Estamos de vuelta con el abogado doctor Alejandro González Barrios, especializado en el área laboral, que trabaja para un estudio jurídico, Sánchez Tauber GB, también de González Barrios. Y estamos viendo justamente qué pueden hacer tanto empleados como empleadores para resolver, o mejor dicho, ya prevenir un montón de conflictos, para que ni se dan ciertas cosas. Has mencionado que un problema grave es la falta de formalización, que las cosas no están claras. No están claras, ¿verdad? Generalmente, repito, anteriormente se creía en la premisa de que cuando menos documentados estemos mejor. Sí. Y raramente también se dio de parte del trabajador esa situación que no quiere firmar contrato, porque a lo mejor tiene miedo que haya cuestiones de carácter injustos, ¿verdad? Y eso por ignorancia, por desconocimiento, ¿verdad? Generalmente nosotros lo que asesoramos y lo que dice la ley que tiene que ser, y de hecho hoy en día se exige mucho de parte del Ministerio de Trabajo particularmente, hoy en día todo está informatizado, está controlado, es la suscripción de un contrato. Es importante la suscripción de un contrato, pero ese contrato tiene que verificar la realidad de cada trabajador. No es un contrato pro forma en donde, y lo digo con el mayor respeto, ¿verdad? Sin entrar en cuestiones peyorativas, una persona que se dedica al tema de la limpieza firma el mismo contrato que una persona que está a cargo de la caja de una empresa, ¿verdad? Son cuestiones totalmente diferentes, de naturaleza diferentes, y en nuestro rubro nosotros le llamamos funciones específicas y prohibiciones expresas. Que esté bien definido cuáles son las responsabilidades y cuáles son las ventajas que consigue por eso mismo. El contrato laboral no puede decir más de lo que dice, o sea, no puede decir menos de lo que dice la ley. Si un empleador le hace firmar un contrato laboral a una persona extralimitándose, ¿verdad?, cuestiones que no exige la ley, lógicamente es nulo, no tiene validez. Y el empleado tiene que hacer todo lo posible para formalizar su relación laboral. Existen dos artículos particularmente del Código Laboral, artículos 19 y 48. Cualquiera hoy puede acceder al Código Laboral a través de Internet, donde dice que a falta de contrato se presume la relación laboral. ¿Qué es la relación laboral? Es la relación de subordinación y dependencia. Cuando una persona marca un horario, cuando una persona cumple una función, recibe un salario diario, un salario mensual. Cuando trabaja, puede trabajar en exclusividad para esa empresa o no, también se permite el Código Laboral, ¿verdad? Y tiene ciertas características. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que si no se firma un contrato y se demuestra que esa persona está prestando algún tipo de labor, lógicamente la ley presume la relación laboral. Esa es una ventaja a favor del trabajador. En otras palabras, al empleador le conviene formalizar sus relaciones laborales. Y aparte, hay un efecto psicológico. Generalmente, cuando el empleador no está formalizado, no tiene los documentos en forma, contrato, IPS y otras cuestiones que exige la ley,
generalmente es un caldo de cultivo para el conflicto laboral. Porque ¿qué pasa? El trabajador dice, no, voy a demandarle, total, no está documentado y la ley presume a mi favor. Ese es el consejo de muchos abogados que se dedican a la parte laboral y asesoran a los trabajadores. Sí. En cambio, nosotros, ¿verdad?, que generalmente hacemos una consultoría a favor de la parte empleadora a los efectos de aplicar lo que nosotros llamamos el derecho preventivo y no reparador, que significa garantizar o por lo menos que haya una alta probabilidad de no afrontar una demanda. Resolver los conflictos Y antes no, de que surjan. claro, y no Sí. resolver en medio de un juicio que generalmente no se analizan las circunstancias que ya fueron realizadas, ¿verdad? Lo que nosotros intentamos hacer es que el empleador formalice su relación con el trabajador y de esa manera el trabajador va a saber que si entra en un conflicto con el empleador Ujú. y existen documentos donde se verifican causales de despido, va a ser muy poco probable que sea demandado el empleador también. Y lo mismo para el trabajador. Si el trabajador percibe que existen injusticias, que se le despidió injustificadamente y existen documentos, también eso le va a dar probabilidades para poder llegar a un buen acuerdo o para reclamar lo que le corresponde. Entonces, eso conviene a ambos lados. a ambos lados. Si está bien formalizado, si hay un contrato, si hay bien definido cuáles son mis responsabilidades, cuánto tiempo, qué remuneración, qué... Todo. Existe un formulario del Ministerio de Trabajo. Bueno, a la fecha son 31 requisitos que le pide a cada empleador, pero que sobrepasan algunas de las cuestiones incluso de la jurisdicción del ministerio. Pero como nosotros le llamamos, 17 documentos de carácter obligatorio. Que 17 documentos de carácter obligatorios que tiene que tener el empleador para con cada trabajador. Okay. Estamos hablando de una inscripción del IPS, de los libros laborales, que son 3, contratos, liquidaciones, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, si se hace bien todo lo que dice la ley, porque hoy en día se está controlando, se está fiscalizando, incluso existen multas contra el empleador por no cumplir esos requisitos y son multas fuertes. Imagínate, don Robert, ¿verdad? Porque los abogados no hablamos mucho de esto. Imagínate que son 10 jornales por cada trabajador. Hacer un cálculo. 10, un cálculo rápido podemos hacer para que sepan el tremendo perjuicio patrimonial para el empleador. 10 jornales. Vamos a decir que el jornal está a 72.000 guaraníes, por dar un número. Por cada trabajador. Por un trabajador son 720.000. Y por cada exigencia contravenida, por 17, multipliquemos por 17, por cada trabajador son 12.240.000 de multa que se debe pagar por no cumplir los requisitos. Y en una empresa que tenga, por ejemplo, 15 trabajadores y que no firmó ningún documento, que no hizo nada, son 183.600.000 guaraníes que el Ministerio de Trabajo le va a cobrar a esa empresa por no formalizar su situación. Así que la ley está protegiendo ampliamente, con mucho énfasis, a los derechos del trabajador, y al empleador le conviene de estar en orden con todas esas exigencias para que no le cause daño a él. No le cause daño patrimonial, y también de esa manera indirectamente genera la reacción psicológica por parte del trabajador, porque si está formalizado va a decir, ¿para qué le voy a demandar si está todo en forma? Salvo que sea una tremenda injusticia. Entonces, no tiene nada que ver con desconfianza si uno pide documentos. Absolutamente, absolutamente. Al contrario, quizás la confianza es más fuerte cuando está todo documentado, ¿no? Totalmente. En realidad, raramente, como le digo, muy extrañamente, yo vi que en muchas empresas los trabajadores se opusieron a firmar contratos. Impresionante.
A mí me llamó la atención porque generalmente el empleador es el que se niega. En este caso los trabajadores y creen que a través de un contrato se les menoscaban derechos. Cosa que es una falacia, es una mentira y no puede ser de esa manera. Y de ahí vamos al tercer punto, solamente citando que es la falta de conocimiento de los derechos y obligaciones que cada parte tiene. Por el desconocimiento y la ignorancia, nosotros le llamamos ignorancia a la ley. Por más que la ley dice que no presume la ignorancia, ¿verdad? Justamente incurrimos en desavenencias o contravenciones, en controversia, mejor dicho, entre ambas partes. Y el cuarto ya tiene que ver más bien con el empleador, que es la explotación de la necesidad o abuso de confianza. Y la ley es clara, artículo 41 del Código Laboral dice que se considera nula toda cláusula de contrato en la que una de las partes abuse de la necesidad o inexperiencia del otro contratante para imponerle condiciones injustas y no equitativas. A renglón seguido, artículo 61 dice: el contrato debe ser cumplido de buena fe y obliga no solo lo que esté formalmente expresado en él, sino a todas las consecuencias derivadas del mismo y que emanen de la naturaleza jurídica de la relación o que por ley corresponda a ella. Es básicamente, si ambas partes actúan bien en derecho y cumplen con lo que dice la ley, es muy difícil que existan conflictos laborales. No digo que es imposible, ¿verdad? ¿Qué pasa para terminar nomás, porque se nos está corriendo el tiempo, pero qué pasa si ya no me hallo, no me gusta el ambiente, no me siento bien, no me siento cómodo con el otro, etcétera? Y a eso voy, y ahí es importante hacer una aclaración muy grande que nunca se dice en nuestros medios. Si a mí no me gusta un ambiente laboral como trabajador, tengo que salir. Y en esta sociedad existe el famoso pensamiento que me echen. Que me echen, así voy a cobrar mi indemnización, así voy a cobrar lo que me corresponde. Y es una gran falacia, porque el tema de las indemnizaciones por antigüedad, estoy hablando en sentido general, ¿verdad? En derecho existen cuestiones específicas, pero en sentido general, las indemnizaciones por antigüedad y todo lo que dice la ley son como garantías para no cometer injusticias contra el empleado. Pero no es que uno necesariamente al quitarle a un empleado le tiene que pagar una indemnización. La indemnización es si ocurre injusticias, despidos injustificados. Menos si el empleado sale porque ya no le gusta trabajar ahí. Claro, muy totalmente. Bien. Tenemos que cortar lastimosamente en algunos segundos. Estamos de vuelta para ya algunas palabras finales. Aleluya. Estamos de vuelta ahora tratando de resumir un poco lo que hemos aprendido hoy, que es muchísimo. Me parece que vamos a tener que ir al internet para ver algunos artículos todavía y hacer sentido de todo eso, pero nos dimos cuenta muy claramente que conviene tanto al empleado como al empleador de que las cosas sean bien formalizadas, que sean documentadas, que haya documentos, que no se esté en falta con ninguna de las exigencias de la ley, y que conozcamos bien cuáles son nuestros derechos, cuáles son los derechos de la otra parte, para que en esto entonces no se den las lagunas, no se den, pero yo pensaba y vos pensabas así, las interpretaciones, sino todo esté bien en orden, bien claro. Ahí la confianza entre ambas partes puede crecer mejor. Muchísimas gracias, señor Alejandro González Barrios. Fue un placer de hablar con usted. No sé si tiene un consejo clave para los empleados, los empleadores. Bueno, para los empleados, para los empleadores principalmente, lo importante es la formalización. Formalizar. No, ¿Y para los empleados? No la simulación. Y los empleados tienen que tener buena fe en el desarrollo del trabajo. En el sentido de que no se deben conformar solo con lo que ganen
o que hagan en el trabajo, porque si demuestran buena predisposición, el ambiente puede ser mejorado y pueden crecer en todo sentido. Ser proactivo, pensando que sí, se puede crecer en ese trabajo todavía. tener, como nosotros Genial. llamamos, un Genial. sentido de pertenencia al trabajo. Pertenencia, sí. ¿Verdad? Porque eso dignifica. Es mi empresa. Yo digo, don Robert, y con eso quiero terminar, que es triste trabajar en un lugar, irse todos los días, levantarse temprano, cumplir Sí, un horario, sí. llega a fin de mes, cobrar un salario y decir, no me gusta mi trabajo. Sí, ¿Verdad? Yo creo que realmente. eso ya depende de una cuestión interna de cada uno, ¿verdad? Y como usted dijo, o mejor dicho, se expresó, si a mí no me gusta el ambiente laboral, por A o B motivo, tengo que buscar mejores ambientes, pero no generar más problemas. El tema de los conflictos laborales se da por una mala interpretación del derecho, en parte por ignorancia Sí. y gran parte por culpa del empleador por no formalizar sus relaciones laborales. Muchísimas gracias, consejos muy valiosos, muy importantes. Estamos de vuelta en una semana con Transformando Conflictos, con un tema más sobre cómo evitar o cómo resolver o cómo mejorar, qué hacer con los conflictos que son a diario, que son constantes en nuestra vida y que no vamos a escapar de ellos, sino tenemos que hacer algo positivo de ellos. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. SEMTA presentó Transformando Conflictos.